artista normalmente hace arte para los demás, no lo hace solamente porque lo hace porque siente que tiene que hacerlo, pero el hecho ya de dar el paso de compartirlo indica la generosidad del autor, que normalmente, porque hay mucha gente que le gusta escribir, pero no para él, hay gente que le gusta cantar para él, pero la gente que da ese paso, rompe las barreras, los miedos y comparte con nosotros, pues ya hay que darle la enhorabuena y las gracias. En este caso se junta pues el homenaje a don Andrés Manjón, que es un homenaje en realidad, bueno, pues a la educación, ¿no? Y bueno, en eso estamos muy implicados. Ahora hemos terminado nuestra feria del libro, que ha estado enfocada sobre todo para los niños pequeños, porque esta generación nueva que les cuesta tanto trabajo, ha nacido ya en la digital, ¿no? En la era digital, casi el formato incluso de un libro. Había momentos que, por ejemplo, proyectamos Tadeo Jones 3 en el teatro, trajimos circo, y entonces venían las familias enteras y luego veía a los niños sueltos por la feria y tocaban los libros, casi que los olían, los veía olerlos y era de verdad de poner los pelos de punta, porque dicen, mira, se están acercando algunos a un libro por primera vez en su vida. Entonces, recuperar, restaurar la figura de la docencia, entiendo que es muy importante, la importancia del docente, de la educación y el papel que juega en nuestro hijo. Entonces yo en ese aspecto homenajear a un docente que ha dejado, la herencia que ha dejado, me parece que es extraordinario, y yo personalmente estoy encantado, porque si no tenemos figuras de docentes poderosos, respetados, pues difícilmente se puede enseñar a los niños, ¿no? Yo estoy seguro de que Diego Martínez nos hablará mejor, ¿no? sobre la Fundación Ave María, cómo funciona y la parte pedagógica. Y nada, estoy encantado de que estéis aquí y bueno, la palabra es tuya. Gracias. Para nosotros es importante, el libro tiene muchas connotaciones. Decías que es un acto de entrega cuando alguien escribe para los demás. En nuestro caso hay un acto más aún todavía, que es el acto de compromiso. Nuestra fundación se basa en distintos tipos de compromisos. Somos una fundación comprometida con la sociedad. Hacemos una labor, creo que importante para la sociedad, tanto de Granada capital como de Albolote como de Motril, las tres localidades donde hay centros de la Ave María, pero también vivimos del compromiso de nuestros compañeros, de los docentes. Muy a menudo acudimos a los docentes para solicitarles pues ayuda, colaboración, participación, y bueno, pues creo que es una de las claves de 134 años de historia que tiene ya la Fundación Ave María. Nosotros, nuestro compromiso social incluye pues ayuda no solamente desde el punto de vista económico con el Fondo Solidario, sino también de apoyo a la formación de los alumnos. Comentabas que en la Feria del Libro los niños pues parecía que jugaban con los libros, que los tocaban. Pues precisamente nosotros nacimos como fundación proponiendo ese modelo. Es decir, nosotros queremos una fundación, unas escuelas donde los alumnos sean partícipes de todo el proceso de enseñanza, toquen, participen, actúen y sea un poco una educación por la acción. Es lo que promulgaba don Andrés Manjón y lo que tenemos como responsabilidad permanecer ahora 134 años después. Nuestra implantación en Motril, pues tenemos nuestros dos centros de Esparraguera y de Varadero, situados en zonas diferenciadas de la ciudad. Y bueno, creo que la labor que ahí se hace pues es una labor fuera de toda duda, respaldada por muchos años de trabajo, que gracias a la labor sobre todo de un insigne motrileño como don José Montero pues se pudo llevar a cabo el que estos dos centros estén funcionando. Y bueno, yo solo tengo palabras de agradecimiento para los claustros de los dos centros, porque me consta el tesón con el que trabajan y el compromiso que tienen para con Motril y su familia. Si hablamos del libro, yo hablaba de compromiso. Cuando nosotros celebramos en este año 2023 100 años del fallecimiento de don Andrés Manjón, me acuerdo que una de las claves pues está escrita en la portada del libro, ¿no? Son 100 años sin Andrés Manjón, pero 100 años con su legado. Y una de las cosas que nos preocupaba era que quedara de alguna manera algo concreto que pudiéramos enseñar y que pudiéramos mostrar años después y que recordara a estos actos del centenario. Ayer tuvimos un concierto de música en el Teatro Isabel la Católica con cantos escolares, perfecto, pero con el tiempo tiene que haber algo que sea tangible. Y cuando Javier
aquí a mi lado, que es el promotor de este libro, con ayuda, pero él es el alma mater de este libro. Propuso la edición del libro con ese formato que él pensó, de colaboraciones de poetas de la casa y de fuera de la casa. Pues creo que era una labor difícil que él ha ido haciendo, que él la ha vivido con mucha naturalidad, pero los que no estamos en el mundo del libro, yo lo hablo muchas veces con él. Yo no estoy acostumbrado a editar un libro y yo lo vivió casi como si fuera un niño mío. Yo el ir viendo que iban llegando poemas. Javi, ¿cómo va? Ya tenemos el 40% de los poemas, ya tenemos no sé cuánto, fulanico colabora, menganico colabora. Ha sido un proceso para mí excitante, ¿no? Como algo novedoso para mí, y el generar un documento, un libro que creo que tiene una calidad tremenda, con una participación potentísima de gente cercana a la Ave María y no tan cercana, pero que se ha comprometido con la idea, pues hay que agradecerle a Javier y a su equipo, a Remedios, a Javier, a Gregorio, a Gerardo, perdón, y a Fernando, que son los promotores de esta obra, pues que le han dedicado, como decía yo antes, mucho compromiso, mucho tiempo suyo propio dedicado a generar este libro. Y aquí está, la estamos presentando, creemos que es una obra buena desde el punto de vista literario y magnífica desde el punto de vista solidario, porque todos y cada uno de los céntimos que se recauden de este libro van encaminados a nuestro fondo solidario, que bueno, pues no es otra cosa más que un movimiento que intenta apoyar económicamente a aquellas familias que tienen dificultades para que sus hijos se dediquen a lo que tienen que hacer un niño, que es divertirse y estudiar. Entonces, pues creo que es una ocasión magnífica el presentarlo, el que la gente lo conozca, el que colaboren y el que sepan un poco más o menos cómo ha ido el proceso. De todas maneras, como Javier está aquí y él conoce al dedillo todo el proceso, pues creo que lo suyo es que él nos cuente un poquito cómo se gestó, qué tiene de importante y, por supuesto, la clave, que nos lea algunos de los poemas. Pues no le puedo decir que lea los que prefiere, porque qué dedo me corto que no me duela, pero sí algunos, pues no sé si al azar o lo que él escoja para la tarde de hoy. Así que, Javier, cuando quieras. Bueno, no lo he presentado, Javier Gilaver es maestro avemariano, lo primero. Bueno, buenas tardes. Miguel Ángel, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos, por cedernos este espacio precioso. Yo creo que es la tercera o la cuarta vez que tengo la suerte de presentar aquí. Y la verdad es que es un sitio realmente bonito y eso ya nos pone en situación. En segundo lugar, a Diego por sus siempre exageradas palabras. Como bien dice, soy un maestro avemariano con tendencias poéticas y lo único que he hecho es lo que hacen mis compañeros del fondo. Ellos lo hacen desde su trinchera, yo la mía esta, que es la que puedo aportar. Y bueno, yo había pensado contaros un poco qué hay dentro de este libro y quizás lo importante para empezar sea explicaros por qué, no porque hay 100 poemas, porque eso está claro, queríamos tantos poemas como años se cumplen de la desaparición de don Andrés, pero sí quizás, pues bueno, cómo llegamos a esa cifra. Y entonces, pues lo primero que vimos es que era complicado porque nosotros no queríamos hacer un libro, ¿cómo os diría yo? Lo ha explicado muy bien Diego, que tuviera calidad literaria, sobre todo, o sea, que no fuera una colección de 100 poemas, sino que fueran personas que se comprometieran con la idea y que tuvieran o relación con la casa, e intentamos incluir a todos aquellos compañeros o padres de alumnos o antiguos alumnos que escribieran poesía, pero eso nos daba un porcentaje pequeño. Entonces, pues tuvimos que buscarnos la vida y pensamos en Remedios Sánchez, porque Remedios Sánchez, como saben, pues es la directora del FIP, ella es crítico literario y es una persona que está muy conectada con las mejores figuras poéticas del país. Y aquí están, es decir, aquí, si no me equivoco, hay 4 premios nacionales de poesía, que no es cualquier cosa. Está Luis García Montero, está Ángeles Mora, está Rafael Guillén, está Antonio Vicent. Y también, gracias a ella, pudimos acceder a estas personas tan importantes en el mundo de la poesía, a las que les encantó. O sea, tengo que decir que muchos y muchas de ellas conocían la figura de Manjón, con lo cual no había que explicarles nada, pero a las personas que se les explicó, enseguida conectaron, no cualquier poeta se suma a cualquier libro. Así que, bueno, Manjón volvió a abrir muchas puertas y entonces, con la ayuda de Reme, pues fuimos buscando qué personas serían idóneas para esto. Y bueno, pues poquito a poco fuimos recogiendo sus poemas y, superada esa fase de tener 100 personas que colaboraran y 100 poemas, había que ordenarlos.
Una antología es una selección de poemas y hay muchas maneras en las cuales se puede hacer. Lo más normal es que se ordenen o cronológicamente o alfabéticamente, pero a Fernando Jaén, a Gerardo Rodríguez Sala y a mí, esa idea no nos termina de convencer. Nos gusta mucho más, si es posible, hacer un libro orgánico. Y este libro lo es. ¿Cómo tiene organizado este libro? Pues lo que hicimos fue ir agrupando los poemas y vimos que tenían sentido, en primer lugar, porque a los poetas les habíamos pedido una temática concreta. Aquí, por ejemplo, los poemas de amor no tenían mucha cabida, por poner un ejemplo. Entonces nosotros orientamos a los poetas de dos maneras. Con la ayuda de David Lenguasco y de Álvaro Burgos, compañeros de la casa, pues preparamos frases de Manjón y les pedimos a los poetas que de alguna forma, si podían inspirarse en esas frases o coger poemas que tuvieran relación con esas ideas, lo fueran organizando de esa forma. Así que cuando nos pusimos a editar el libro, que es la siguiente fase, vimos que iban juntándose, por así decirlo, por capítulos, y entonces dimos con 4 capítulos. Y si os parece, os voy a contar un poco por qué esos capítulos, y los voy a ilustrar no tanto al azar, sino con poemas que considero que son representativos por alguna u otra razón. Entonces, al agrupar los poemas, pensamos en que teníamos que relacionarlo con Manjón de una forma más evidente. Ya estaban relacionados por el contenido, pero bueno, queríamos algo que se viera. Y nos dimos con el libro El maestro mirando hacia afuera o de dentro a afuera, y de ahí salieron los títulos de los capítulos. Así, pues tenemos el primer capítulo, que es Mirando hacia afuera, donde los poetas focalizaron su mirada en lo más importante que hay en nuestro trabajo, que es en el niño. Aquí os voy a leer algún poema. Bueno, el primero que os voy a leer es muy emocionante porque nos lo cedió Rafael Guillén. Rafael Guillén, para quien no lo sepa, él no es avemariano, pero su hermano, don Jorge, fue 15 años rector de Casa Madre. Y además, pues, el otro día estábamos en un homenaje. Bueno, tengo que decir que Rafael falleció ayer, entonces es muy emocionante empezar leyendo un poema de Rafael, Premio Nacional de Literatura. Y hablando con su hijo, en un homenaje el otro día, me confesó que era alumno de la quinta. Yo no lo sabía. O sea, para que veáis cómo seguía el círculo cerrándose. Y entonces Rafael nos regaló este poema tan bonito que os voy a leer, que se llama precisamente Niño. Lo leo con un recuerdo a Rafael por su gran pérdida. Niño. Tendrá que ser un niño que me tienda la mano. Un niño de algodones que se apoye en el aire de los primeros pasos. Un niño de tristeza, con los ojos redondos como plazas de toros por el sueño. Tendrá que ser un niño pensativo, con la cara manchada de llanto y chocolate. Un niño con un globo. Un niño que me mire preguntándome siempre. Tendrá que ser un niño quien me sostenga en vilo. Tendrá que ser un niño que no alcance a la mesa, un niño de agua clara, con 2 dientes de leche bailándole en la risa, un niño que retoce detrás de una pelota, que invente la ternura a cada paso. Tendrá que ser un niño de lengua balbuciente, que aún repita palabras de las que oyó a los ángeles, un niño de alelíes, de la nata del gozo, un asombrado niño ante el juguete nuevo. Tendrá que ser un niño quien me diga el camino, un niño que se duerma sobre el brocal de un pozo. Bueno. Así, en este capítulo vamos encontrando muchos poemas donde, como decía, el niño es el centro de atención. Pero claro, los niños, nosotros sabemos mucho de eso, no siempre tienen una infancia feliz. Y en este libro se recogen poemas tan duros como este que os voy a leer, de Mariló Escribano. Mariló Escribano Pueyo, una grandísima poeta granadina, también tristemente desaparecida hace poco, cuya relación con el Ave María es doble, porque en primer lugar su padre, pues fue, no me quiero olvidar del título que tenía su padre, perdonadme, su padre era el rector de la normal, el director de la escuela normal, director de la escuela normal Magisterio, y vino aquí porque él era también de muy cerca de Manjón, creo que era burgalés, y fue Manjón quien lo trajo.
No sé cómo llegó a oídos de Manjón, que había un niño también en un pueblo, creo que fue a través de un sacerdote. Manjón conoció a este niño, vio su potencialidad y se vino aquí, o sea que fue alumno de la Ave María, pero luego acabó dirigiendo la normal y acabó fusilado. Al principio del conflicto lo fusilaron. Y bueno, pues Mariluz sufrió durante toda su vida ese estigma y esas consecuencias. Pero luego más adelante fue madre de niños también de la Quinta, ella le llamaba sus quinterillos. Así que gracias a Remedios, que es su albacea, pudimos tener un poema que cierra este capítulo, que es muy hermoso, pero es muy duro porque habla de una realidad de los niños que desgraciadamente pues ahora tenemos, por ejemplo, muy cerca en Ucrania. Se llama Los niños soldados. Tienen la piel oscura como oscura es la noche, y los ojos tan negros como la piel de un toro. Guardan para sus madres una sonrisa dulce, pero en sus casas suena el fragor de la guerra. Conocen la metralla que estalla en las esquinas, las bombas que producen la sangre derramada, los obuses que cantan una canción de muerte. En las oscuras noches, cuando la paz se aleja, son los niños soldados, pequeños como almendras, que duermen con un fierro debajo de la almohada, hasta que al vea el día vuelven a las trincheras y al escombro que deja la guerra por las calles. Son niños de la guerra, uniforme de harapos, un fusil en la mano y una tristeza oscura. Quieren matar y matan con la alegre inocencia de los ángeles buenos que nos guardan la vida. Ahmed mira estrellas en las noches oscuras, donde vuelan silentes aviones enemigos, y enarbola el fusil o la ametralladora y prepara su cuerpo para un juego de muerte. En el siguiente bloque, en el capítulo Mirando por los demás, que también juega con ese mirando hacia adentro y hacia afuera, que va a ir todo el libro jugando, pues aquí lo que tiene protagonismo especial es el aprendizaje y sobre todo la experiencia personal de los poetas que colaboran en la escuela. Sus primeros libros, sus primeros maestros, sus primeras experiencias escolares. Voy a leer un poema de Antonio Colinas, que es precioso y que aparentemente no tiene mucho que ver con esto, pero ya veréis que al final tiene sentido. Se titula Un libro de infancia. Padre, tú me trajiste un día de un viaje un libro de cuentos de Andersen. Yo era entonces un niño enfermo en su lecho. Yo no era lector, ni era un poeta. Solo era un niño muy pequeño y enfermo que intuía otros mundos cuando veía temblar de noche en las cortinas sombras negras. Pero llegó la luz a mi vida, pues olvidar no puedo el placer que sentí al recibir el libro entre mis manos. Y no era porque fuese un regalo, no era por el don feliz de recibirlo. Era quizás porque en el libro aquel tú pusiste un mundo con tus manos en mis manos. Y se llenó de luz la habitación, y ya no había seres misteriosos que me atemorizaran al temblar de noche las cortinas. Y recuerdo muy bien que antes de abrir las páginas del libro, ya sentí en mi interior un sublime placer que describir no puedo. Luego salí a los campos y sané, pero perdí el libro, y con él se perdió mi infancia, y aquel placer incluso de sentir que hay otra realidad, esa en la que aún yo creeré, por siempre, aunque jamás la vea. La relación de cualquier experiencia con el maestro, yo creo que es determinante. Si miramos atrás, seguramente todos recordemos algún maestro o alguna maestra en nuestra vida. Y, bueno, a los que nos dedicamos a esto, creo que es lo que hace que nuestro oficio sea el más importante del mundo. Yo siempre lo digo, tengo que decirlo. Bueno, pues están los ingenieros, los médicos, los doctores, pero todos han pasado por la escuela. Pero bueno, maestros, hay muchos tipos de maestros en la vida y Juan Antonio González Iglesias, que también es un poeta magnífico, trae aquí un maestro de Aikido. Pero es interesantísimo la reflexión final, que me gustaría que la escucharais.
de cómo esa relación de aprendizaje nos marca para siempre, pero no solo a los alumnos, sino que también a los maestros. Aikido. Estamos preparados para sobreponernos. Es un arte. Se aprende. Está en nuestra memoria desde niños. Los juegos, los poemas, las tardes traduciendo palabra por palabra, las tragedias, el cruento latín de historiadores. Todo va al corazón y transcurridas las décadas se vuelve serenidad. Y ahora, alguno de los textos de los filósofos occidentales que he leído estos días me lleva hasta la fórmula que con la reverencia mutua se intercambian discípulo y maestro en el Aikido. Uno a otro se dicen, gracias por enseñarme. Bueno, otro de los capítulos del libro, Mirando hacia adentro, se centra más en la reflexión de los propios docentes. Claro, muchísimos de los poetas de nuestro país son o han sido docentes, con lo cual la docencia pues tiene una importancia para ellos que se nota y que también les pedimos, ¿no? Cuando les pedíamos, evidentemente, poemas, pues la escuela tenía que estar presente de una manera u otra. Os voy a leer un poema de Teresa Gómez, magnífica poeta granadina también, que se titula Las letras del hambre. Me consta que este poema es inédito, es decir, Teresa lo escribió ex professo. Teresa sí conoce la obra de Mariana, aunque ella no haya sido ave mariana, pero ella ha sido mucho tiempo responsable en delegación de los niños de altas capacidades, con lo cual tiene una gran sensibilidad y además tengo que decir que le tiene mucho cariño a nuestro centro, porque tiene mucha relación con ellos y le gusta cómo hacemos las cosas. Y entonces nos regaló este poema tan bonito, que se titula Las letras del hambre, que se lo dedica a los miles de maestros y maestras que han construido puentes en nuestro destino y que, como muchos poemas de este libro, abre con una frase de don Andrés que dice: importa más educar bien a la mujer que al hombre, porque a los hombres los forman las madres. Te cegaba el humo de los fogones cuando te señaló, con un libro en las manos, la cueva de la amiga. Allí se desplegó la tierra bajo tus pies y pudiste nombrar los ríos y los mares de todo el universo. Se iluminó la noche ordenando galaxias y las constelaciones brillaron en tus sueños. Los versos y la vida, los abrazos, la risa. Tras la puerta acechaba la perversa mordedura del hambre, la oscuridad del miedo, la soledad, el frío de los desheredados. Y en el capítulo final, que quisimos titular Mirando hacia el maestro, pues bueno, otro de los bloques de poemas que nos llegaron eran un homenaje expreso a la figura de don Andrés o incluso a la escuela, a la obra de don Andrés. O sea, hay gente que conocía la Casa Madre, por ejemplo, que llama muchísimo la atención. Entonces, en este bloque lo que hicimos fue incluir estos poemas y yo voy a leeros, por ejemplo, uno que se titula La maestra amiga y que creo que no hay que explicar mucho a quien conozca la obra de Mariana. Lo interesante es que esta persona no tiene relación ninguna ni con el Ave María, ni siquiera es de Córdoba. José María Higueras de Córdoba se dedica a hacer pasos de Semana Santa. Es imaginero, pero fijaos, él cuando se le pidió que participara en este libro se fijó en esa figura que bueno, tan importante es para nosotros. Y escribió La maestra amigas. Abre con una frase de don Andrés que dice: educar es instruir y mucho más. Es enseñar a pensar, a querer, sentir y vivir. Hay lugares que insisten por sus huecos en hacerse nocivos a los ojos. Hay sitios que saben presentimiento de persona, que existen más allá de aquello que se niega. Mientras todo es lo que amanece, visito cada esquina por donde la pobreza deja un rastro. El pan que se diluye entre los huesos brinda razones para helarse, cuando toda oración peca de escasa.
Allí, centro de grietas, han nacido un fragmento de sol y algunos pájaros. En la fragua se forja con las nubes la llave de esa cueva. La pizarra, las risas y los libros, la suma, números con flores, las amigas jugando con el darro. Sí. Este poema que leemos siempre, porque a Diego le gusta especialmente, es un poema aparentemente sencillo, pero encierra una gran verdad en él y lo que toma como referencia es los planetas que hay en Casa Madre frente a la capilla. Y lo titula Josefina Martos Peregrín, Planetas y uvas. Un travesaño sobre otro se tambalea la escalera cuando la niña sube a poner orden entre los planetas. «¡Engancha bien el sol!», le gritan alarmados los chaveas. «¡Ay! Mercurio enredado en los zarcillos! ¡Cuidado con la luna que se vuela!». La culpa es de los pájaros bribones que todo lo trastocan, aunque no han de acudir volátiles ladrones si de la parra cuelgan uvas como Venus, iguales en dulzor y proporciones. «La culpa es de los pájaros», repite la maestra. «No, la culpa es suya, doña Luisa. Ya se lo dijimos, mejor comerlas antes que lleguen los gorriones y los tordos y se las zampen los muy sinvergüenzas. Pero usted que no. Niños, callaros, que sois unos ansiosos, que aún verdean». Razón llevan los pupilos en su queja. Viento, lluvia y picotazos esquilmaron la dulcedumbre de madura promesa. A su hambre en desaliño de calzón os halla, a la codicia de sus bocas frescas, a sus pies mal vestidos de alpargatas. Pensativa levanta la vista la maestra, además del sistema solar ya restaurado, recobrada la armonía en sus esferas, pende de la parra algún que otro racimo, más docenas de raspas que conservan granos dorados y dulce pulpa pasa. Está bien, concede, coged la uva que queda, echadla al canasto, comedla. Y ahí fue la bandada en trino, y ahí fue el piar de párvulos que comen y juegan. La alhambra que los ve sonríe. En la sierra, allá en lo alto, nieva. Una plegaria, una solea, un camino de casillas vivas recorre la rayuela. Bueno, y básicamente esa es la estructura y el contenido del libro. Hay 103 poemas, pues no eran 100, sí, pero siempre los editores, Fernando, Gerardo y yo, esta es la tercera antología que creo que hacemos, siempre nos guardamos un poquito las espaldas porque es muy difícil cuadrar exactamente un número de poetas, como en el caso, y bueno, siempre puede fallarte alguno, ¿no? Y jugamos con eso, pero yo para terminar, si me permitís, porque creo que vamos bien de tiempo, me gustaría, por primera vez en una presentación, leer todos los nombres de los poetas que participan, porque creo que se lo merecen y bueno, es muy difícil leer 103 poemas. Así que voy a leerlos en orden alfabético, están en la contraportada. Y aquí están nada menos que Carlos Allende, Raúl Alonso, Jesús Amaya, que es compañero, jubilado, Olvido Andújar, Cristina Angélica González, Sergio Arlandis, Antonio Ballesteros González, Jesús Beades, Paco Beltrán, Sabina Bengoechea, Isabel Bermejo, Azucena Blanco, Javier Rozalongo, Antonio Caballero, que fue alumno de la Casa Madre, José Cabrera Martos, Carmen Camacho, Carmen Canet, Virgilio Cara, Jesús Cárdenes, Yulen Carreño, Alicia Choín, exalumna y madre de alumnos, Antonio Colinas, Amelina Correa, Chema Cotarello, Daniel Cotalobato, Jesús Cotalobato, Eberto de Sismo, Fernando de Villena, Dori Delgado, Rosa Díaz, Francisco Domene, Mónica Doña, Rafael Escobar, Asunción Escribano, Mariluz Escribano, Ángel Fernández Beneítez, Paloma Fernández Gomá, Pura Fernández Segura, Juan Carlos Friebe, Manuel Gaete, Francisco Javier Gallego Dueñas, Trinidad Gán, José Ganives Zarco. Curioso, lo hablaba a veces con Diego, que esto de los avemarianos es muy
curioso, perdón por la repetición, porque mucha gente no es avemariana, pero conoce a alguien que ha sido, pues lo de este hombre fue mucho más fuerte. Yo lo llamé porque era un poeta granadino, pero es que resulta que en el año 74 estuvo dando clase él en la casa madre, o sea que se producen estos fenómenos, ¿no? Ahora contaré otro caso similar. Decían Pedro García Cueto, José María García Linares, Luis García Montero, José García Obrero, un servidor, José Miguel Gómez de la Costa, Teresa Gómez, Juan Antonio González Iglesias, Miguel González Martos, que me hablaba de lo importante que era para él, porque su padre había sido alumno de la Ave María. Miguel ya era un hombre mayor, o sea que tuvo que ser un alumno de los 50, por ahí, y estaba muy agradecido por eso. Rafael Guillén, José María Higuera, José Niesta, Fernando Jaén, Reinaldo Jiménez, Raquel Lanceros, María Ángeles Lunardi, Sandro Luna, Francisco J. Márquez, Ramón Martínez, Josefina Martos Peregrín, Diego Medina Poveda, Ángeles Mora. Ángeles Mora acaba de ser, por ejemplo, galardonada con el Premio Andalucía de la Crítica, por nombrar algo reciente. Mario Obrero, Arcadio Ortega, Carolina Otero, Carmen Paloma Pinel, Alejandro Pedregosa, Inmaculada Peregrín, Joaquín Pérez Austre, Raúl Pizarro, Antonio Praena, Manuel Francisco Reina, Ramón Repiso, Isabel Rezmo, Xavi Rodríguez Ruera, Gerardo Rodríguez Salas, Rocío Rojas Marcos, María Rosal, José Antonio Sáenz, Manuel Salinas, Luis Miguel San Martín, Rafael Sarabia, José Sarría, Francisco Silvera, Rafael Soler, Macarena Tobaco, Marina Tapia, Custodio Tejada, Elia Temporal, Rosario Troncoso, Tirso Priscilo Vallecillos, Fernando Valverde, Diego Valla, Mónica Velasco y Gerardo Venteo, pues hablando con él en la presentación, en la lectura que hicimos en el ayuntamiento el otro día, cuando lo invitamos, amigo de toda la vida, pero cuando él salió a leer su poema, dijo, es que yo fui alumno de San Cristóbal en los años 60, o sea que fijaos hasta dónde se extiende la red avemariana. Y por último Antonia Vicens, que posiblemente, con Rafael, en paz descanse, de las mayores, y es Premio Nacional de Literatura también. Y por mi parte creo que da una semblanza de lo que es el libro y algunos poemas. Y tengo poco más que decir, salvo si alguien quiere preguntar o comentar algo. Javier, yo te quería hacer una pregunta porque ¿qué relación tienen el alumnado actual, o vuestro alumnado, con la figura de Andrés Manjón y qué repercute este esfuerzo artístico, ¿no? Y que tiene trabajo, tiene inspiración, ¿qué repercute en esa relación del alumnado con la figura y con la casa en la que aprenden? Bueno, yo creo que Diego te puede contestar mejor que yo esta pregunta, pero yo te voy a contestar, no me estoy quitando el muerto, te voy a contestar como alumno avemariano. Yo entré a primero de primaria, cumplí los 5 años, entré con 4 años a primero de primaria en la casa madre. Entonces mi experiencia ha ido de alumno, hijo de profesor, maestro avemariano. Entonces es una experiencia muy completa, pero yo te puedo hablar de que la figura de don Andrés es algo que tenemos presente desde un cuadro en las clases y todos los compañeros, siempre que pueden, siempre que viene a colación, traen su figura, explican su obra, porque es que su obra es indiscutible. Es decir, piensa que hace 130 años a alguien se le ocurre abrir unas escuelas para niños pobres, empezando por las niñas. Ahí lo lleva. Y 130 años después se sigue trabajando para todo el alumnado, porque bueno, los colegios se han ido integrando en la realidad de las ciudades, pero bueno, hay compañeros nuestros que tienen realidades más difíciles y la mentalidad es la misma. O sea, creo que es importante, ¿no? O sea, algo ha quedado cuando 130 años después la figura de Manjón está en nuestras vidas tan presente y estamos aquí manejándola. Bueno, por no alargarnos mucho, yo comentaba, nosotros bajábamos hoy de Granada en el coche, íbamos comentando, pues bueno, íbamos hablando de la Ave María y precisamente íbamos diciendo que el gran reto que teníamos hoy en día en la escuela era adaptarnos a la sociedad actual. O sea, llevamos 134 años con un estilo. El estilo es innegociable, pero la realidad es que tenemos que adaptarnos al día a día, a lo que hoy en día se está llevando a cabo, y ese es el gran desafío, el gran reto que tiene la escuela hoy en día, el Ave María por supuesto, pero toda la escuela en general. Yo, por poner un ejemplo que sé que Javi no va a poner porque le afecta a él, pues si tú intentas que tus alumnos aprendan a amar la poesía, pues la forma que te propone don Andrés es que los niños sean participativos, lo hemos dicho al principio, activos, participantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues aquí a este maestro avemariano que tengo a la izquierda se le ocurre editar un libro con poesía de sus niños de tercero de primaria o cuarto de primaria.
Entonces, ese es el estilo de la Ave María. ¿Perdura 134 años después? Sí. ¿Está adaptado a los tiempos de hoy? Sí. ¿Ese niño va a la poesía más? Sí. ¿Tiene un libro escrito por él con poesía? Pues ese es nuestro desafío, ese es nuestro reto, esa es nuestra propuesta. Esa es la mentalidad y creo que las compañeras y los compañeros lo llevan a cabo diariamente. Te pongo un caso, o sea, sabes que había un cambio legislativo que pretende ser una revolución y que lo es en cierta medida, pero estaba inventado en esta casa. Es decir, el que el niño sea el centro de la educación, que el niño tenga experiencias de aprendizaje, ¿no? Que tenga esas situaciones de aprendizaje reales, se viene haciendo aquí 130 años. Nada más. Nada más.